Bueno, pues quise continuar un poco con lo que el pastor venía predicando sobre divorcio. El divorcio pues se da en muchos matrimonios y relaciones y pues lógico, se separan, viven en un conflicto permanente y todo se da sobre la infidelidad. La infidelidad básicamente es un acto que es de deslealtad por incumplimiento a los pactos o algún acuerdo de alguna de las partes, y se da entre esposo y esposa, entre comerciantes, se puede dar con Dios. La infidelidad. Malaquías 2:16 dice: pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Pero ¿cuál puede ser la gran causa de las separaciones y más tarde del divorcio? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál usted se está imaginando ahí? No solamente entre esposo y esposa, sino divorcios y separaciones entre nosotros y Dios. ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser esa causa que puede hacer que nos separemos, que nos divorciemos? Puede ser que nos gustó más otra mujer. En el caso de las mujeres, le gustó más el otro hombre. Se fue para otro país. Roncaba mucho. ¿Cuál es esa causa? No se comprendieron. Compiten. Un mal de este tiempo. Competencias entre esposo y esposa. Compitió y perdió y usted decidió separarse, decidió divorciarse. Hay muchas separaciones. Usted tenga en cuenta que las separaciones y el divorcio es distinto, es diferente. Cuando decimos están separados, quizá pueden vivir en la misma casa, en el mismo techo. Esa pareja puede vivir en el mismo techo y estar separados. Divorciados, lógicamente, es cuando legalmente ellos quedan abiertos y cada uno se va para sus propias casas. Es diferente. Nosotros tenemos que ver por qué hay gente separada bajo el mismo techo, hay gente separada de Dios, hay gente separada en este tiempo y posteriormente llegan al divorcio. Pues yo le quiero hablar de una de las causas de divorcio que más atacan a una relación. Las causas que más atacan, que son como una trampa, es una fuente de rotura en este tiempo. Usted puede colocar ahí que es la infidelidad financiera. La infidelidad financiera es causa de roturas, de divorcios, porque no siempre es el adulterio o irse con otra mujer u otro hombre, o fijarse en un hombre o en otra mujer. Es infidelidad financiera la que yo quiero hoy que usted vea que es una causa de rotura permanente en los hogares y aún en la misma iglesia. Las separaciones se dan dentro de la iglesia. Nosotros podemos ver parejas separadas en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ningún acuerdo, pero estamos en la iglesia, no nos podríamos divorciar. Hay gente que se quisiera divorciar y que está separada dentro de sus casas porque tienen infidelidad financiera. La infidelidad se da en lo financiero con el manejo o el pensamiento que usted tiene sobre el manejo de las finanzas. Y yo quiero que usted esté pensando ahí que pueden existir muchas diferencias entre esposo y esposa en el manejo de las finanzas. El pensamiento que usted tiene sobre las riquezas. El pensamiento que usted como socio tiene sobre la riqueza, sobre las utilidades. ¿Qué pensamiento tiene?
Con Dios yo también puedo tener separaciones y divorcios porque no me ha respondido según lo que yo concibo que deben ser las finanzas, lo que yo concibo, y no hay respuesta a mis solicitudes y no hay respuesta a mis caprichos tal vez. Y yo puedo estar estableciendo un divorcio con Dios, una separación con Dios, porque estoy insatisfecho. Financieramente estoy insatisfecho. Yo vengo aquí, pero estoy muy insatisfecho contigo. Yo causo, Dios, una separación contigo. Esposa y esposa, separados financieramente en casa, porque uno de los dos muestra total insatisfacción porque él o ella manejan de manera muy distinta las finanzas y yo me siento muy insatisfecho. Entonces ya vamos viendo que la infidelidad financiera puede causar separaciones, gente que vive en casa separada y divorcios posteriores. Los divorcios se dan en la calle, en los matrimonios de la calle. En los matrimonios que tal vez no conocen a Dios, creemos que la iglesia no debe colocar divorcios, pero se pueden dar separaciones y posterior divorcio. Entonces el aplicar, yo quiero que usted vea que hay que aplicar principios financieros de Dios en nuestros matrimonios, en nuestra relación con Dios. Hay que aplicar principios financieros. En razón a nuestro trabajo con parejas y en razón a la coordinación que tenemos nosotros con los prematrimoniales, hace poco, ya no lo hago muy frecuentemente, pero faltó un monitor y me dieron los trabajos de visión. Si aquí hay prematrimoniales, ellos saben de qué estamos hablando. Es un trabajo muy interesante, es una proyección que se les coloca a hacer a la pareja de novios y se pone a ver uno con el tipo y con la muchacha qué visión y proyección tiene sobre su vida en varios aspectos. No solamente un año, sino hasta 10 años los llevamos a proyectar cómo están ellos en visión. Pero me llamó mucho la atención, revisando, y gracias a Dios porque pude revisar esos trabajos, todo era compras, todo. Vamos a tener, vamos a comprar, vamos a invertir, viajaremos iremos a todos los Black Friday, iremos a todos los ciberlunes, compraremos. Me llamó mucho la atención. Compras y consumos veía yo en todos estos trabajos. Muy poco sustento, muy poca estabilidad. Y aunque nosotros podemos soñar, nosotros debemos soñar financieramente porque creemos en un Dios que bendice, creemos en un Dios de prosperidad y de abundancia. También debemos ver bajo qué modelos económicos queremos vivir. ¿Bajo qué modelo económico yo quiero sostener mi casa? Quiero proyectar mi familia. ¿Bajo qué proyectos? Hay muchas familias en la iglesia que tienen modelos iguales, muy parecidos a los del mundo y muy poco parecidos a los modelos económicos de Dios. ¿Qué legado tú quieres dejar a tus hijos financieramente hablando? ¿Qué legado? ¿Qué aprenden tus hijos de cómo tú piensas y manejas las finanzas? ¿Qué legado? Mis pensamientos financieros, entonces, manejan mi bolsillo. Usted puede tocar ahí su bolsillo y decir, está conectado mi bolsillo con mi corazón, con mi mente, con mis pensamientos, y está conectado con Dios. Ese bolsillo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mi bolsillo está conectado a la fidelidad que Dios me quiere llevar en lo financiero también. Pues Isaías 55, 8, 9 habla sobre tus pensamientos e incluye los financieros. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse.
Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos con respecto al dinero? ¿Están alineados con el Señor? ¿Tu bolsillo está alineado con lo que Dios quiere que tú pienses? ¿Están alineados? ¿O hay mucho guardado financiero, para hacer alusión a la prédica de Diana Olmos del miércoles pasado? ¿Mucho guardado financiero? ¿Mucho guardado? ¿Cómo está el corazón de la iglesia financieramente hablando? Pues estudiando, me sorprendió que la Biblia tiene más de 2350 versículos que hablan de lo financiero. Superó lo de la oración, me sorprendió mucho. Sorprendió los versículos que hablan sobre la oración. Y estudié también que 16 de las 38 parábolas que Jesús dio en sus evangelios fueron con respecto al dinero y a las posesiones. ¿Por qué sería? Porque Él quería guardar tu corazón sobre lo financiero. Porque Él no quiere que tú te desvíes y que llegues a infidelidad financiera con Él. Los modelos económicos del mundo en este tiempo podrían incluso apartarte de la salvación, como están concebidos. Por eso el Señor siempre dice, la palabra de Dios nos lleva a que la palabra sea nuestra lumbrera a nuestros caminos, también en lo financiero, porque podríamos desviarnos tanto que podríamos acabar separados, divorciados de Dios en lo financiero, por lo financiero. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tienes depósitos en el banco del cielo? ¿Cómo están tus cuentas? ¿Cómo están tus cuentas en los depósitos en el banco del cielo? ¿Tú tienes una cuenta bien robusta en el cielo o tienes una cuenta muy robusta aquí pero muy en déficit en el cielo? ¿Cómo está ese balance de cuentas? Porque el Señor en Mateo 6, 19, 21, el Señor nos decía, el Señor Jesús dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. O sea, es incierto, puede pasar cualquier cosa con lo que usted tenga en los bancos. Ojalá que no, pero puede pasar cualquier cosa. Hoy tenemos, mañana de pronto no tenemos. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Allí los mercados, la volatilidad de los mercados no podría tocar los depósitos que yo tengo en el cielo. Y en el 21 dice, donde esté tu tesoro, allí también estará los deseos de tu corazón. Los pensamientos financieros, ¿dónde están? En este tiempo, en el cielo, en los principios bíblicos de Dios para lo financiero, o están muy en lo que el mundo está hablando, está diciendo, te está impulsando, te está motivando. Hagamos esta prueba entonces, vamos haciendo pruebas. Hagamos pruebas financieras. Hay una prueba financiera, un indicador financiero. Esto no es una clase de finanzas, no se asuste. Hay un indicador financiero que se llama la prueba ácida. Si usted es financiero, sabe de qué le estoy hablando. Esa prueba tiene que ver con cuál es su flujo, su disponibilidad de dinero para pagar sus pasivos, sus deudas. Es esa capacidad inmediata de poder pagar.
Y es muy empresarial, y entonces tiene que ver con el dinero corriente que tengan los bancos, y si alguien, un proveedor le pidiera ya, usted te pudiera pagar inmediatamente. Es una prueba ácida, se llama la prueba ácida. Pero sirve mucho para lo que estamos hablando, porque le voy a hacer una prueba ácida, bien ácida. Ahí podemos probar el corazón con respecto al dinero. Y se prueba de la siguiente manera, esa prueba ácida, que es un indicador financiero. Hablamos del 10%. Entonces el 10%, tú lo consideras que ese es el diezmo. El diezmo es el 10%, el Señor lo estipuló así, la 10ª parte de tus ingresos. Y entonces tú llegas y entregas, unos lo entregan con alegría, otros con una piedra terrible, otros con fe, otros de mala gana, pero bueno, lo entregó y cumplió con el principio, y cumplí el 10%. Pero el pensamiento o el enfoque es, ¿y el 90%? Ahí viene la prueba ácida. Porque el Señor quiere que tú también des cuenta sobre el 90%. No puede ser. El 90%, ¿cómo está tu pensamiento con respecto a ese 90%? Es tuyo, exclusivo tuyo. Tú lo gastas como se te dé la gana. Aquí no se me mete nadie. Es mío. Yo me lo gané. Ese 90% tiene tus presupuestos. Haces presupuestos. Tus proyecciones. Tú tienes proyecciones, presupuestos sobre ese 90%, y también tienen la soberanía de Dios. ¿Qué pasa con ese 90%? ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde viene la infidelidad. No en el 10, ya lo entregaste, eres lo mejor. La infidelidad viene en el 90%. El corazón sobre lo financiero no se prueba en el 10%. El corazón sobre lo financiero, el Señor lo pesa, lo prueba en el 90%. Ahí está la prueba ácida. Es bien ácida, ¿no? Ahí en ese 90% tú puedes ser un infiel financiero. Ahí es donde se puede probar, se puede gestar, se puede dar la infidelidad con su esposa, con su esposo, se puede dar sobre todo con Dios, en el 90%. Y le estoy hablando a la iglesia, porque a la iglesia es la que está entendiendo sobre 10% y sobre el 90% restante. Dios está en tu 90%. Hoy te estoy preguntando. Allí fui formado yo como hombre, y fui formado y fuimos formados como familia en el 90%, en el 10% no. Porque al contrario, pues lo hacíamos. Pero el gran desbalance estuvo en el 90%. Es ahí en ese porcentaje donde Dios quiere probar tu carácter. Ahí es donde Él quiere pesar tu corazón en lo financiero. Ahí es donde el Señor quiere formar sobre todo tus decisiones financieras de este tiempo, que son otras, ya lo vamos a ver. Ahí es donde el Señor Jesús dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos. Nadie puede. Usted en el 90% me tiene desbalanceado, yo creo que dijo Jesús. Pues odiará mucho el 10% y amará el otro, que es el 90%, que es el que yo debo cuidar. Será leal a uno, será el 90%, y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero.
Yo no puedo establecer un 10% para Dios y un 90% en un modelo económico distinto a lo que Dios es Dios. Desbalance. Desbalance. Por eso Jesús les dijo, cuidado con su corazón, porque no se puede servir a los dos señores, porque va a odiar a uno más que al otro. Y generalmente él se daba cuenta que la gente se iba por donde estaba el 90%, donde estaba lo que aparentemente es más grande. Iglesia, entonces debemos decidir si vivir en la economía del reino o en la economía de mercado. Hay una elección para el cristiano, una elección para la familia de Dios, que es vivir o en la economía del reino o en la economía del mundo o de mercado. Hay dos economías. Cuando uno lee la palabra de Dios, entonces uno va conociendo el carácter de Dios, que es un carácter de bendición, un carácter de prosperidad y de abundancia, pero un carácter donde la prosperidad tiene otras características de la que la economía de mercado dice. Por ejemplo, la prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Entonces, por eso ahí los pensamientos nuestros pueden estar muy tergiversados. La prosperidad de Dios no es tener en el banco X cantidad de dinero. La prosperidad de Dios es integral. Tiene que ver con tu salud mental, emocional. Tiene que ver con las ideas que el Señor te puede entregar. Tiene que ver con los milagros que pueden sucederse a tus hijos en el estudio, o le rebajaron en las matrículas. Es integral. Con la formación de nuevas familias. Yo ahora digo que estoy feliz con los tipos, con los yernos. Son una bendición. Es parte de mi bendición. Estoy cambiando mucho. Con la posibilidad de servir en la iglesia, con las invitaciones que nos hacen a comer. Hay veces que nos llaman y nos dicen, oye, te quisiera invitar a comer, y nos llevan al mejor lugar, como nos gusta, al Gratín. Bendiciones de Dios, prosperidad. O te invitan a un viaje, o haces conexiones divinas, que aquella persona que necesitabas para esta situación que querías resolver. Prosperidad. Esa es la economía del reino que se encuentra en el 90%. ¿Usted sí sabe porcentajes? Entonces centrémonos en la economía del reino. Sentémonos ahí. Como hombre y mujer de Dios, yo le digo que la economía del reino no parte de lo económico. La economía del reino parte de la ubicación de tu corazón. Y ahí estamos ya hablando de prosperidad. Si tú tienes un corazón ubicado financieramente. Por eso, el primer mandamiento de la ley de Dios, yo lo veo como un mandamiento financiero. Deuteronomio 5, 6, 9, y también lo encuentras en Éxodo 20. Deuteronomio 5, del 6 al 9, dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Finanzas, esclavitud. Te saco de esclavitud, de un modelo antiguo de vivir financieramente, socialmente, y te mando a otro modelo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Entonces el Señor le dice, bueno, yo soy su Dios, no tenga otro Dios. En este tiempo es el dinero. Sigue el mandamiento: no te hagas ninguna clase
No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas cuenta ni culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Queda afectada por la infidelidad financiera. Afectación financiera porque quizá estamos arrodillados ante ídolos como el dinero y eso afecta financieramente mis generaciones. Entrar entonces en la economía del reino rompe maldiciones generacionales de ruina, de pobreza. Entrar en la economía del reino y nos mete en bendiciones generacionales. El versículo 10 dice: pero derramo, aquellos que no me rechazan, dice, derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Yo doy gracias a Dios porque yo sé, en mi caso, yo estoy no por interés, yo debo buscar que mis generaciones estén con el Señor. ¿Por qué? Porque no rechazarán y obedecerán los mandatos del Señor también en lo financiero. La economía del reino entonces es obediencia. La economía del reino es obediencia para que exista prosperidad. La economía del reino empieza con un 10% que Dios te pide para que tú lo recibas posteriormente, multiplicado. Entonces hablemos de ese 10%. Deuteronomio 14, 22 al 24 dice: deberás separar el diezmo de tus cosechas. En este tiempo será de tus ingresos, de tus utilidades, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año de tu trabajo. Lleva este diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Y en este caso es este lugar donde usted hoy está sentado. El Señor lo eligió para que usted esté aquí hoy sentado. Y cómelo allí en su presencia. O sea, disfruta de tu diezmo. Hoy disfrutamos de su diezmo. En la alabanza, en la adoración, en poder contribuir. Estamos disfrutando. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva, los machos. Quiere decir con sus salarios. Y me gusta mucho la última parte. Dice: esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. La práctica del diezmo hará que tú te enseñes a temer a Dios. ¿Por qué temer a Dios? Porque vas a quedar sorprendido al cumplir esta práctica por todo el favor y de prosperidad que recibirás tú y tu casa. Pero la economía del mercado, entonces metámonos ahora a la economía del mercado, la economía del mundo, su enfoque es el que me preocupó en los trabajos de prematrimonial. Voy a comprar, ciberlunes, cibermartes, cibermiércoles, Black Friday. Está bien, pero yo no puedo centrar mi vida ahí. El enfoque entonces de la economía de mercado es enriquecerse. El enfoque es de altos consumos y a veces sobre bienes que no necesitamos. Desenfoque de la economía del reino es lo que pasa con la economía del mercado. Ahí es donde yo tengo que estar preocupado, porque ya el Señor, a través de Pablo y en su carta a Timoteo, en 1 de Timoteo 6, 9 a 11, dice: ojo con la economía del mercado. Ya en esa época dice:
Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. No el dinero es malo, lo necesitamos, nos gusta. Es el amor al dinero. Mi enfoque total como hijo, mujer de Dios, como familia de Dios, enfocado totalmente en la economía de mercado, es lo que el Señor está diciendo. Ojo con ese amor al dinero. Esa es raíz de todo mal. En su intenso deseo por el dinero, muchas personas se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y ahí es donde yo digo, ojo con mi salvación por el dinero. Ojo con mi separación o divorcio de Dios, porque yo le estoy causando un desvío a mi fe verdadera. Fe verdadera. Y yo le quiero decir algo en este momento. La economía de mercado nos está llevando a pánico financiero, porque estamos en la economía de los últimos tiempos. Si usted tiene otra opinión al respecto, pues, pero estamos en la economía de los últimos tiempos. Entonces yo debo vivir en la economía de reino, porque si no va a ser muy difícil sostenerme en estos tiempos en la economía de mercado. Yo me meto en la economía del Señor, porque en los últimos tiempos habrá mucha confusión económica. Hay mucho plástico poco circulante. Hay mucho pánico. Hay mucha variabilidad en los mercados. No es un momento para endeudarse. No es un momento para adquirir grandes cantidades con tarjetas de crédito. Es una época de mucho riesgo y de mucha especulación. Entonces yo me meto en la economía que el Señor, en la que no va a sufrir pánico financiero, que es la economía del reino. Proverbios 27:13 dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Seamos prudentes en este tiempo. Les contaba que como familia fuimos formados, muy formados en esta. Y faltará en esto de la economía, si yo pudiera decir en dónde fuimos formados, en el carácter financiero. Tal vez no porque fuéramos infieles financieramente, porque me puse a revisar y no, realmente yo no fui un infiel financiero. Me puse a revisar si fuimos infieles con mi esposa y realmente no fuimos infieles financieramente. Pero después de lo que pasó aquí, cuando me invitaron a responder unas preguntas con todas estas mujeres, no quiero ni recordarlo, me acordé de toda esta cosa. Donde yo fui formado fue en lo financiero. Fui formado porque fuimos probados junto con mi esposa en si éramos e íbamos a ser fieles financieramente. Porque el Señor nos moldea para entregarnos, y más en lo financiero. En medio de la prueba de corazón financiero pudimos como familia establecer principios que yo quiero que usted anote. Transparencia. Fidelidad financiera se ve en la transparencia. A pesar de que ella me mantenía durante 14 años casi, porque el Señor sacó mi machismo a través de esa prueba financiera. Muy macho, me decía. Bueno, entonces voy a proveer por el lado de su esposa. ¿Y qué? Y yo, no, Señor, no hagas eso. Fui transparente. Ella fue transparente. Me entregaba la tarjeta. Yo era el que no se la recibía. Esa es su plata.
eso es suyo, usted se la ganó, yo soy un pobre desempleado. Fuimos transparentes, ella fue transparente. Llegamos a acuerdos. Nunca, ella ni yo, espero, nunca hicimos compras o inversiones que alguno de los dos no supiera, por mínima que fuera. Nunca entre ella y yo ha existido un escondrijo financiero. Los sueldos siempre sobre la mesa. Yo gano esto, tú ganas esto, esta comisión llegó, todo está sobre la mesa. No hay guardados. De lo contrario, estamos en infidelidad financiera. Nunca ahorros, ni inversiones, ni títulos, ni CDTs que yo no conozca, ni ella no conozca, de parte mía. Ojo con esta. ¿Le entrega usted plata a su familia que él o ella no sabe? No, es que mi mamá pobrecita, mami. Pero que no se dé cuenta el tipo este. Infidelidad financiera. Conocimos una familia, una pareja, que en medio de una situación difícil, muy difícil financiera, no había para los colegios, a veces no había para las loncheras, no había a veces ni para comer. Ella estaba haciendo un ahorro para ir al matrimonio de su prima en los Estados Unidos. ¿Sí sabe qué pasó con esa familia? Por esa infidelidad financiera. Pero pasémonos al Señor. Los mismos puntos yo los manejo con Dios. Los mismos puntos. Porque de la manera como vemos a Dios, determinará cómo vivimos. Veo a un Dios que no se da cuenta de nada en mi 90%. Tienes en cuenta y eres transparente con Dios en lo financiero. Lo tomas en cuenta en tus decisiones. Compramos y adquirimos sin que Él sepa. Iglesia, nos trasladamos de un negocio a otro, de un trabajo a otro, sin consultarle. Hacemos inversiones que Él no se da cuenta. Menos usted habrá hecho una transferencia de sus propiedades y de sus posesiones y de su sueldo al Señor. Señor, te pertenece todo a ti. Él es el primer lugar en lo financiero. Ageo 2:8 dice: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da las fuerzas para obtener las riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Acuérdate del Señor tu Dios. Yo quiero en este momento que si tú necesitas restituir tu área financiera delante de Dios y has entendido que Dios no es tu primer lugar, al contrario, ocupa un lugar muy lejano en lo financiero, y que tal vez tus propiedades, todo lo que has soñado financiera,
mente no se está dando, tú te pongas de pie. Señor, nosotros los que estamos de pie queremos pedirte perdón. Quizá estamos esperando respuestas financieras frente a deudas, frente a trabajo, frente a negocios. Pero yo mismo he causado un divorcio contigo, una separación. Perdóname, Señor, porque tengo guardados financieros. Perdóname, Señor, porque no he sido lo suficientemente transparente contigo. Hoy quiero, Señor, que tú rompas maldiciones generacionales sobre mi vida y sobre mi casa. Y yo quiero, Señor, que por la decisión que hoy pueda tomar y que tú me vas a ayudar a tomar, vengan bendiciones generacionales hacia mi descendencia, Señor. Señor, he manejado con engaño y mentiras mis finanzas personales. Y tú lo sabes, Dios. Tú lo sabes. Y también estoy hablando hoy a empresarios. Estoy hablando a gente que tiene mucha capacidad económica, porque el Señor también es Dios de abundancia. El Señor te ha colocado a ti y es Dios de gracia para que tú sigas utilizando tus talentos, lo que el Señor te ha dado. Él te ha dado las fuerzas para hacer las riquezas. Gracias, Señor. Pero tú también, el Señor te dice: transfiere los negocios, transfiéreme los negocios, transfiéreme tus ideas, tengo más para ti. Pero hay una desconexión con tu bolsillo. Hay corazones aquí y bolsillos separados de Dios. Que han causado una separación con el Dios que quiere bendecirte. Hoy someto mis pensamientos, Dios, mi bolsillo, mi corazón. No quiero servir a las riquezas y a ti, Señor. Sé, Señor, que tú vas por encima de las riquezas y de lo material.